A ver, una pregunta rápida. Si te pido que nombres a la primera gran civilización de la historia, seguro que piensas en las pirámides de Egipto o en las ciudades de Mesopotamia. Es lo que todos aprendimos en el colegio, pero ¿y si esa historia no está completa? ¿Y si la verdadera cuna de la humanidad, la primera sociedad que se atrevió a soñar en grande, fue borrada del mapa de una forma tan brutal y misteriosa que apenas ahora estamos encontrando sus huellas? Piénsalo un segundo. Nos enseñan una línea de tiempo clara y ordenada, pero la arqueología es un campo de batalla donde cada nuevo descubrimiento puede demoler todo lo que dábamos por sentado. Hoy no vamos a repasar la historia que ya conoces de memoria. Vamos a convertirnos en detectives del pasado, vamos a buscar las pistas de la que nos fue arrebatada, a indagar en los susurros de ciudades olvidadas y a preguntarnos si el verdadero comienzo de todo no fue un único lugar, sino un impulso global, una idea que floreció en múltiples rincones del mundo a la vez. La versión oficial, la que llena los libros de texto, nos lleva a dos lugares clave, Mesopotamia y Egipto. En esas llanuras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy está Irak, la civilización sumeria echó raíces allá por el 4000 a.C. A ellos les debemos las primeras ciudades de la historia, como Uruk y Ur, metrópolis bulliciosas de ladrillos de barro que albergaron a decenas de miles de personas, pero su legado va mucho más allá. Fueron pioneros en casi todo lo que define a una sociedad avanzada e inventaron la rueda, el arado, el barco de vela y, lo más importante, un sistema de riego que transformó el desierto en un vergel. Y por si fuera poco, nos dejaron un invento que lo cambió absolutamente todo, la escritura. Con sus cuñas sobre tablillas de arcilla, no solo registraron sus leyes y su contabilidad, sino también su literatura, como el poema de Gilgamesh, la primera gran epopeya de la humanidad que habla de reyes, dioses y la búsqueda de la inmortalidad. Casi al mismo tiempo, un poco más al oeste, a orillas del Nilo, la civilización egipcia empezaba a despertar. Alrededor del año 3100 a.C., un rey llamado Narmer, también conocido como Menes, logró lo impensable, unificar los dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, en un solo y poderoso imperio. Esta unificación, inmortalizada en la famosa paleta de Narmer, fue el pistoletazo de salida para 3000 años de historia faraónica. Los egipcios, con su visión de la eternidad, levantaron monumentos que aún hoy desafían al tiempo y desarrollaron su propio sistema de escritura, los jeroglíficos. Durante décadas, la discusión académica era sobre cuál de las dos merecía el título de la primera, pero casi siempre Sumeria y Egipto se llevaban todo el protagonismo. El problema es que nuevos hallazgos demuestran que la realidad es mucho más fascinante, compleja y sobre todo mucho más antigua. El relato de siempre empezó a hacer aguas con descubrimientos que sencillamente no cuadraban en la línea de tiempo. Viajemos al sudeste de Turquía, a un lugar llamado Göbekli Tepe. Este sitio lo ha puesto todo patas arriba. Descubierto formalmente en los años 90 por el arqueólogo Klaus Schmidt, data de alrededor del 9600 a.C., es un complejo de gigantescos pilares de piedra en forma de T, de hasta 5.5 metros de altura, organizados en círculos y decorados con tallas increíbles de animales salvajes como leones, escorpiones y buitres. Lo más loco es que fue construido 6000 años antes que Stonehenge o las pirámides de Giza, y sus constructores no eran agricultores que vivían en ciudades como sino cazadores-recolectores, gente que según la teoría clásica no debería haber sido capaz de organizar la mano de obra y los recursos para algo tan masivo. Göbekli Tepe no era una ciudad, sino un templo, el más antiguo del mundo. Y esto nos obliga a hacer una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si fue la fe, la necesidad de reunirse para construir algo sagrado, lo que encendió la chispa de la civilización y no la agricultura? ¿Y si primero vinieron los templos y luego las ciudades? Pero el misterio no acaba ahí. Si cruzamos el océano, en el valle del río Supe, en Perú, se encuentra la ciudad sagrada de Caral. Sus pirámides monumentales, plazas circulares hundidas y complejos residenciales florecieron sobre el 2700 a.C., al mismo tiempo que en Egipto se levantaban las grandes pirámides y las ciudades sumerias estaban en pleno apogeo. Lo increíble es que Caral, considerada la civilización más antigua de América, parece haberse desarrollado de forma totalmente aislada, sin la influencia de otras grandes civilizaciones como las de Mesopotamia o China. Esto demuestra que la idea de crear una sociedad compleja no fue un destello único, sino un impulso que la humanidad sintió y por el que luchó en diferentes rincones del planeta, cada uno a su manera. Y eso sin contar otros gigantes como la civilización del Valle del Indo, en los actuales Pakistán y la India. Culturas como las de Harappa y Mohenjo-Daro construyeron algunas de las ciudades mejor planificadas del mundo antiguo, con calles rectas, sistemas de alcantarillado y una ingeniería avanzada que rivalizaba con la de Egipto. Y sin embargo, su escritura sigue sin ser descifrada, guardando sus secretos bajo un velo de misterio. Saber quién fue el primero es fascinante, pero entender por qué cayeron es crucial. Volvamos a Sumeria. A pesar de ser los pioneros que su civilización no fue eterna, su gran debilidad era la guerra constante entre sus propias ciudades-estado.
Ciudades como Ur, Uruk y Lagash se peleaban a muerte por el control del agua y las tierras más fértiles. Esta división interna, esta incapacidad para unirse, los convirtió en un blanco fácil. Hacia el 2334 a.C., un hombre llamado Sargón de Akkad, un líder carismático de origen semita, aprovechó esa debilidad. Conquistó las ciudades sumerias una por una y las unificó bajo su mando, creando el que se considera el primer imperio de la historia. Pero el golpe de gracia no fue solo militar. Los sumerios, que eran maestros de la irrigación, acabaron siendo víctimas de su mayor fortaleza. Durante siglos, desviaron el agua de los ríos Tigris y Éufrates para regar sus campos. Pero este proceso, sin un drenaje adecuado, provocó que la sal del suelo subiera a la superficie, un proceso letal llamado salinización. Poco a poco la tierra que les había dado la vida se volvió tóxica, estéril, incapaz de producir el grano necesario para alimentar a sus enormes ciudades. Fue una tormenta perfecta. Una crisis agrícola devastadora, guerras internas interminables e invasiones externas. Sus ciudades fueron abandonadas o absorbidas por nuevos imperios como el babilónico, y su lengua y su cultura se fueron apagando lentamente hasta ser redescubiertas miles de años más tarde. Entonces, ¿qué le pasó a la primera civilización de la Tierra? Quizás la respuesta es que no hubo solo una. Fue más bien un pulso global, un experimento que la humanidad intentó en Mesopotamia, en Egipto, en Turquía, en Perú y en otros lugares que seguramente siguen enterrados bajo nuestros pies. Cada una de estas cunas de la civilización se alzó con sus propias reglas, sus propios dioses y sus propias soluciones a los desafíos de la existencia. El colapso de Sumeria no es solo una historia antigua, es una lección que da escalofríos por su relevancia actual. Nos enseña que ninguna civilización, por muy avanzada y poderosa que se crea, es inmune a la guerra, a los cambios en el clima o a las consecuencias a largo plazo de sus propias decisiones sobre el medio ambiente. La tierra que los vio nacer también los vio caer, envenenada por la misma técnica que les dio la grandeza. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Sumeria fue el único y verdadero punto de partida o solo el capítulo más famoso de una historia mucho más grande y antigua? ¿Qué otros candidatos crees que podrían estar esperando a ser descubiertos? Déjame tu teoría aquí en los comentarios. Y si te enganchan estos misterios del pasado que nos obligan a repensar quiénes somos y de dónde venimos, no te olvides de suscribirte y darle a la campana, que nuestro próximo viaje a lo desconocido te va a alucinar.